fondo de pensiones conservador y el fondo de pensiones especial de retiro. Como vemos, esta es como la concentración o las inversiones que los fondos tienen. Tenemos un 62%, no se logra ver muy bien, en certificados de inversión previsional, un 16.67% o 17% en títulos emitidos por la Dirección General de Tesorería, que ahí están incluidos los eurobonos, las LETES y unos bonos de mediano plazo que se sacaron hace un par de años, un 8% aproximadamente en valores extranjeros. En valores emitidos por bancos tenemos un 6%, en fondos de titularización un 5%, en inversiones en títulos que emite el Fondo Social para la Vivienda 1.31%, y en cuentas corrientes, que es el líquido que las administradoras mantienen para pagar las pensiones, siempre lo hemos dicho, que anda por alrededor del 1%, y de ahí los otros porcentajes son marginales. Entonces, ustedes pueden tener aquí la claridad de cómo están invertidos los fondos de pensiones, a dónde están colocadas las inversiones, y por estas inversiones obviamente se está generando la rentabilidad que hoy por hoy tenemos. Entonces, esto era como el preámbulo para el diálogo que ustedes querían sostener con nosotros. Esto es una presentación muy breve para efectos de comenzar la discusión. Sí. Licenciado Nelson. Solo aclararles un poquito. Vean, esta es la dirección de cómo se administra un fondo de inversión o fondo de pensión. Este es como el multiplicador del dinero de la política monetaria. ¿A qué nos referimos con esto? Vea que es bien interesante. X persona lleva $100,000 a un banco. Ese banco lo que hace no lo va a tener ahí, sino que lo va a prestar. Cuando lo presta, tiene que pagar un derecho de encaje, que en este caso vamos a poner de ejemplo, que es el 10%, implica que lo que va a prestar son 90,000, ¿verdad? Lo otro lo tiene depositado como encaje, en este caso reserva de liquidez. Bien, esos 90 viene este banco y los presta. Quien presta este dinero lo hace multiplicar, lo hace producir, ya sea en el sector real o lo invierte en otra cosa. Esta gente vuelve a traer esa plata otra vez a los bancos, al sistema bancario, y entonces viene la primera pregunta. ¿Cuánto hay en depósitos? Hay 190. ¿Pero cuánto realmente hay? 90,000, porque 10 se encajaron. Pero ya el multiplicador del dinero generó 190. Entonces, depende de la velocidad del dinero, de la fórmula de la velocidad del dinero, usted, de acuerdo a la velocidad, se va a multiplicar. Entonces, póngale que la velocidad del dinero es 5. Entonces, tiene nada más que girar 5 veces el dinero en la economía. Cuando usted viene a sentir, tiene multiplicado el dinero, ya no son 90,000 en depósito, usted tiene 600,000. Pero ¿cuánto hay realmente lo que está circulando? ¿Cuánto es? Ya son como $40,000. ¿Ven? Exacto, pero entonces, toda la gente dice, no, yo tengo 20,000 en mi banco, yo tengo 40,000, y cuando venimos a ver, la economía tiene 600,000 ahorrados. Pero ¿cuánto es lo que realmente está circulando? 40,000. Este caso, lo que hace el fondo es traer toda la plata y hacerla multiplicar. ¿Multiplicar para qué? Para que el fondo se ensanche y de esa manera hacer la proyección actuarial de manera que la pensión aumente. Por eso han manejado siempre que una de las variables que mejoraría los fondos de pensión es la rentabilidad. ¿Verdad que esa es la que se ha manejado? Ese es el punto. Por eso quería yo un poco ampliar este tema. Gracias, licenciado. Miren, vamos a tratar de ser puntuales por el tiempo. Una pregunta del diputado Sabla. Gracias, presidente, muy amable. A mí me encanta la presentación que han hecho ustedes desde que empiezan con el diseño, pero yo les pregunto, y el diseño, y usted que ha hablado, doctor, de la rentabilidad, yo les pregunto, ¿y este diseño fue hecho para prestarle miles de millones al Estado al 0.75%? ¿Qué pasó con ese dinero y qué pasó con esa rentabilidad? Cuando ustedes hablan de
la estructura y ponen casita y lo ponen bien bonito y rico MacPato, quiere decir que no se fijan ustedes que la gente se está pensionando con $180. No, si el diseño pudo haber sido bien bonito, pero tomen en cuenta todo lo que han hecho. O sea, ustedes dicen que si se vota una columna, se acaba el sistema, pero ya se fijaron que se votaron como 3 columnas cuando el Estado agarró más de 8.000 millones de dólares y se perdieron 3.500 millones de rentabilidad. Eso votó las columnas. Yo estoy de acuerdo que el banco agarre el dinero y lo presta y todo lo que ha explicado el señor. Igual la rentabilidad en el sistema de pensiones es lo mismo. Y yo lo entiendo perfectamente. Ahora aclárenme ustedes con esa presentación tan linda. ¿Se dio eso? No se dio. Votaron no una columna, votaron 3 columnas. Y la gente se pensiona con lo que se está pensionando porque se perdió la rentabilidad. Si no, no estaríamos sentados aquí, señores. No estaríamos sentados nosotros aquí. Nosotros estamos sentados aquí porque la gente tiene $180 de pensión, le quieren aumentar a 65 años a la gente y quieren arreglarlo de una manera que no es posible arreglarlo, porque la gente aquí no le dan trabajo a los 40, 45 años. ¿Y cómo va a seguir pagando? Yo he hecho una propuesta ahorita. Hay gente que cumplió 60 años, cumplió con el tiempo y cumplió con todo, pero no se puede pensionar porque tiene un anticipo del 25%. ¿Y qué le están pidiendo? Que llegue hasta los 70 años pagando. ¿Y cómo va a pagar si no tiene trabajo? Entonces, no, lo que ustedes han presentado es perfecto, se podría decir, pero lo están nada más viendo desde el punto de vista de que si esto funcionara bien. Pero todas las columnas que usted planteó ya las votaron en contra del sistema. No de lo que ustedes plantean, sino de lo que yo les estoy planteando ahorita. Muchas gracias, presidente. Sí, adelante, superintendente. Efectivamente, licenciado, vea, el diseño del sistema fue planteado ya por el 96, ¿verdad? Y cuando las personas que lo promovieron, yo vengo desde esa época, lo promovieron y siempre le presentaron a todo público niveles de rentabilidad bien altas. Por lo tanto, cuando usted hace el cálculo actuarial, le rentabiliza para pensiones bien altas, que es lo que le decía al principio a ustedes. Entonces, vea, ahora vea qué fácil es entender este punto. Si usted ahorra 7% mensual, ¿verdad? Cotiza 7%, y si usted a esa renta, a ese ingreso, a ese depósito, a esa cotización, le da una rentabilidad del 5%, jamás usted va a llegar para que le den pensiones del 70%. Jamás. Financieramente, usted le hace un regreso de valor actual y nunca le va a dar una cuota de 70%. No hay financieramente explicado que usted pueda recibir. ¿Dónde se fundamenta que sí le iban a dar? Porque decían que el fondo cada vez iba a crecer más, ¿verdad? Y que ese crecimiento iba a permitir para llegar a dar, y que las generaciones futuras son las que iban a ir trabajando para poder hacer posible y viable el sistema, ¿de acuerdo? Ahora vea este otro punto. El hecho de invertir en esos títulos se dio en los momentos de cada gobierno, y cada una de esas propuestas de títulos, de SIP, del fideicomiso, el FOP y todo eso, fueron aprobados en su momento. No es que el sistema quiso, sino que fueron siendo aprobados, y de esa manera eso fue lo que se fue generando en el fondo. No fue diseñado para eso, pero le digo, pero ¿qué es lo que pasó? Se fueron aprobando, ¿verdad? Que se fueron aprobando, y al final aquí están los resultados. Ahora, por eso es que ahora el trabajo es querer hacer cambios, ¿verdad? Porque no es solo el sistema de nosotros, licenciado, el sistema de Perú, el sistema de muchos países, que este sistema de cuentas individuales es el que no ha pegado. ¿Por qué? Porque si usted recuerda, desde el presidente Clinton, las tasas llegaron a 0 en la Reserva Federal. Y esas son las tasas de referencia mundial para moverlas. Exacto, pegó en todos lados. A partir de la tasa de la Reserva Federal, todas las tasas, las de los Treasury, las de la Libor, todas se pegan ahí, y todas van trabajando con base a esa.
Entonces, si las tasas se mantuvieron con Alan Greenspan más de 10 años, no iban a haber mayores tasas. No iban a haber mayores tasas. Entonces, pero la venta fue que iban a ser de gran rentabilidad. La venta del sistema. Pero la realidad fue otra. ¿Cómo dice? Sí. Vamos, Okay. Sí, sí, Bueno. estamos claros, ¿verdad? Entonces ahora el asunto es cómo recuperar esto, ¿verdad? ¿Cómo recuperar? Bueno, Estamos de acuerdo. vamos a continuar desarrollando el tema. Si hay preguntas, después las vamos a hacer. Vamos a pasar a la presentación del Banco Central de Reserva, por favor. Y quizás solo recalcar lo más importante que acabamos de escuchar es que definitivamente, según la presentación que nos ha presentado la superintendencia, es que con mucho énfasis no es solo hablar de historia, sino de que el dinero para pensiones es específicamente para pensiones, no para cubrir otras. Esa es la visión que ustedes nos han venido a presentar este día. Bueno, pasamos con el Banco Central de Reserva, por favor. Buenas tardes. A nosotros se nos solicitó explicarles a ustedes los lineamientos que se han aprobado por el Comité de Normas relativas a la devolución de un afiliado que reside en el extranjero y a una persona que adolezca de una enfermedad grave que recientemente fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa. Bueno, el lineamiento, la resolución fue emitida en razón de que, de acuerdo a la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, el Comité de Normas emite, digamos, lineamientos para la mejor aplicación de las leyes financieras, en las cuales se encuentra la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. Bueno, ¿en qué radica esta nueva forma de devolución? Aquí vemos diferentes elementos, que primero es una nueva forma de devolución en el sistema, antes no se contaba. Primero era para salvadoreños no pensionados que residan en el país extranjero, independientemente de su edad, y que cuenten con un estatus migratorio regular permanente. En ese sentido, el comité, con el objeto de colaborar con el trámite en cuanto a las AFP y de cara al afiliado, en fecha 21 de octubre, instruye a los administradores de fondos de pensiones lo siguiente: que para el trámite de la solicitud, validación de información y determinación de valor de la SIAT, se considera el proceso realizado en las normas técnicas para devolución de saldo de la cuenta individual de ahorros para pensiones extranjeros NSP-10. Estas normas ya cuentan, digamos, cuáles son los requisitos para la solicitud. Prácticamente en el requisito de la solicitud es el número de NUP, todo lo que tiene que ver con los datos personales del afiliado a efectos de que la AFP haga su validación con sus bases de datos. Asimismo, como este artículo establecía de que para recibir esta devolución de saldo es necesario comprobar el estatus migratorio regular permanente, se consideró pertinente emitir lo siguiente: considerando que para aplicar a este nuevo beneficio es necesario comprobar que se reside en el extranjero y contar con un estatus migratorio regular permanente, es necesario la presentación de la documentación que compruebe el referido estatus migratorio en el país extranjero, emitido por la autoridad competente en el país que reside el afiliado de acuerdo a la legislación del mismo, y dicha documentación deberá ser debidamente acreditada por la representación diplomática en El Salvador en el país de residencia. Aquí lo que veíamos era que como un proceso, digamos, como de validación previo a que a la AFP inicie, digamos, el proceso, dado que como tal cual las administradoras de fondos de pensiones no tienen como ese acceso para validar si la otra persona tiene un estatus migratorio regular permanente. Y contando con esta información, se procede a realizar la devolución de saldo. Bueno, de cara de los afiliados, podemos ver que una vez el afiliado cuente con dicha acreditación, el trámite se pueda personal, ya sea personal o a través de un apoderado, puede ser una persona que tenga, por ejemplo, un estatus de migración
que no pueda regresar al país, por ejemplo, pero puede ser a través de un apoderado con cláusula especial, y la AFP contará con un plazo máximo de 30 días hábiles para realizar la devolución de saldo una vez la solicitud y la documentación completa haya sido presentada. Prácticamente vemos que es un proceso algo expedito siempre y cuando se compruebe el estatus migratorio regular permanente. Luego, la otra habilitación que se establece en la ley es la devolución del saldo cuando una persona adolezca de una enfermedad grave terminal. Anteriormente la ley establecía de que existe una devolución cuando es una enfermedad grave, ¿verdad? Ya se cuenta con una normativa para eso. Pero aquí este artículo establece otros elementos que hacen como que posibiliten que sea más rápido esta decisión. Por ejemplo, de que cuente con un dictamen por médico particular o de institución pública que adolezca de una enfermedad grave y que una vez tenga ese dictamen, se valide dicho dictamen por la Comisión Calificadora de Invalidez. Es decir, contamos con un proceso para devolución de enfermedad grave, pero en cual no tenemos como tal un dictamen, ahí empezamos de cero, pero aquí ya existe como un dictamen, digamos, de un médico particular. En cuanto a este lineamiento, con el objeto de que sea de aplicación para las administradoras de fondos de pensiones, en la misma fecha, 21 de octubre, se tomó a bien establecer lo siguiente. Primero, que deberán de tomar en consideración las disposiciones relacionadas del 7 y el 8 de los artículos de las normas técnicas para acceder al beneficio de devolución de saldo por enfermedad grave en el sistema de ahorro para pensiones. Ahí prácticamente es la solicitud y anexar el informe. Y en lo pertinente el dictamen realizado por médico particular, cumplir con el artículo 101 de las normas técnicas de calificación de grado de invalidez y determinación de enfermedad grave para determinar el derecho a pensión de invalidez o devolución de saldo por enfermedad grave por la Comisión Calificadora de Invalidez. Esta norma determina cuál es la manera de proceder ante la Comisión Calificadora de Invalidez y ya tienen los parámetros para calificar, digamos, las enfermedades terminales y graves. Asimismo, lo anterior debe apegarse a los plazos correspondientes y tratamiento especial dispuesto en el artículo 2 del decreto legislativo, dado que se reducían los plazos. Bueno, de cara al afiliado, ¿cómo lo podemos ver? Primero, presentar personalmente o por medio de un apoderado a la AFP en el que se encuentra afiliado el dictamen del médico en el cual indique el padecimiento de una grave enfermedad terminal o de los demás detalles técnicos del historial médico. La AFP deberá remitir en 3 días hábiles la solicitud del afiliado con el dictamen médico a la comisión calificadora. La comisión valida esto en 15 días y una vez se tenga la validación se procede al pago en 5 días hábiles luego de haber hecho la validación. Pero si, digamos, si esta persona en su sociedad tiene el derecho de un certificado de traspaso, esto pasa a un plazo máximo de 30 días hábiles. Bueno, esto, digamos, son los lineamientos que se ha establecido por el comité con el objeto de que los administradores puedan aplicar estas nuevas modificaciones que se ha establecido a la ley del sistema de ahorro para pensiones. Muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar a la etapa de preguntas. Yo he escuchado a muchos diputados quejarse del tema de la dificultad para encontrar el tema de cuando están con enfermedades terminales y que no pueden tener acceso, y sería bueno que lo aclararan, ¿verdad? Porque yo he escuchado, ya no. Ok. Entonces, ¿no hay ninguna pregunta? Sí, un comentario. Pregunta o comentario. Adelante, diputada Carla. Gracias. Buenos días. Mire, me surge una consulta en cuanto a lo que acaba de recién comentar del certificado de traspaso. ¿Qué va a pasar si aquí ustedes estipulan que son 30 días cuando ahorita el INPEP lleva 5 meses de retraso? Entonces, ¿hay algo en lo que esto en la normativa vaya a mejorar? ¿O cómo se va a hacer? Porque en el mismo caso de las enfermedades graves, están los pensionados, pues que tienen 5 meses de retraso y el retraso no depende directamente de la super o de ustedes, sino Sí. que del INPEP. Entonces, ¿hay algún tipo de acuerdo al que hayan llegado para que ellos estén generando, al menos los de estas personas que están próximas
adquirir este beneficio y por el corto tiempo que tienen ellos para poder hacer estos trámites, han conversado con ellos sobre esto, de cómo agilizarlo. Vamos a terminar la etapa de preguntas. Tiene la palabra la diputada Anabel Belloso. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos y todas. Más que una pregunta, es agradecer en primer lugar también por la espera, ¿verdad? Porque sabemos que en la agenda había una hora definida, sin embargo, en la primera participación nos tomó más tiempo del que creíamos, pero siempre es importante también escuchar, ¿verdad? Todos los sectores y sobre todo quienes han presentado propuestas a esta comisión y a la Asamblea Legislativa. Entonces, creo que el tema de la super pues nos refresca un poco ya una presentación que también habíamos tenido al inicio del trabajo de esta comisión. Es una comisión que venía en una dinámica, sin embargo, por el tema de la pandemia, pues se adoptó, digamos, otra forma de trabajo. Hoy estamos tratando de retomar ese mandato por el cual fue creada esta comisión, que tiene a la base promover una reforma integral a ese sistema, que ya justamente ustedes también nos han, digamos, recordado, ¿verdad?, cuáles son las dificultades que principalmente tiene con respecto a garantizar el derecho de la población a la seguridad social en su vejez, ¿verdad? Yo creo que todo eso lo tenemos muy claro. Agradecer también por los datos que creo que también en la presentación de la super al final estaban plasmados. Solicitar que si nos pueden dejar también esa información. Yo sé que en otros momentos nos la han facilitado, pero es un tema que es dinámico, cambia, ¿verdad?, la información, y siempre es bueno tenerla actualizada. Luego reiterarles pues la petición de que sigamos contando con su apoyo en el marco de la discusión que esta comisión realizará sobre las diferentes reformas planteadas en los expedientes que hay. Y también pues al representante del banco por venir a explicarnos cómo desde el comité de normas se ha establecido la vía, digamos, reglamentos para poder hacer realidad las reformas que hemos aprobado últimamente y que justamente son en respuesta a demandas que la población tiene, específicamente con este tema, tanto de los compatriotas que residen fuera del país y el caso de las personas con una enfermedad terminal. Creo que los plazos nosotros los dejamos establecidos justamente en las reformas para que no le tome a la gente el tiempo que actualmente lo está teniendo. Entonces las instituciones pues tendrán que ponerse en función de que se cumplan, ¿verdad? Porque ya lo dejamos establecido así por ley. Así que muchas gracias nuevamente. Buenas tardes. Gracias, diputada Belloso. Tiene la palabra el licenciado Daniel Deras. Muchas gracias. Sí, así como lo comenta la diputada, digamos, la ley del sistema de ahorro por pensiones no establecíamos un plazo para emisión del CT, ¿verdad? Entonces, en este caso, por la premura, se establece 30 días. Nosotros, digamos, nos compete revisar al área normativa cómo podemos ayudar para que el INPET pueda hacer, digamos, y el IS de forma más rápida esa emisión. Asimismo, creo que la semana pasada hablamos con el INPET y el IS y ya están comenzando a emitir todo, digamos, esos certificados. Creo yo que ya están comenzando otra vez a la normalidad, poco a poco, y creo que nos corresponde analizar y ver cómo podemos colaborar desde el área normativa a hacer esos plazos más eficientes. Pero algo muy importante que ahí, digamos, aplicar el principio de legalidad, que ya es un plazo establecido por ley, y a las entidades, digamos, cumplirlo, ¿verdad? Gracias. Bueno, les agradecemos mucho, señor superintendente adjunto, les agradecemos toda la información que nos han dado, nos van a servir de mucho y principalmente con la visión técnica que nos han venido a presentar. Así que muchas gracias. Vamos a continuar después con la discusión de los insumos que hemos tenido, pero por el momento vamos a dejar finalizada esta sesión porque no tenemos quórum ya. Gracias.